Muy buenos días a todos, mis queridos hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. En las últimas semanas hemos estado viendo, hemos estado hablando acerca de temas concernientes a los planes que Dios tiene con el pueblo de Israel. Eh, una, el pueblo de Israel, como dijimos, es una nación que Dios escogió por su soberana voluntad para ser un pueblo apartado para Él de entre todas las naciones. Hoy voy a hablar de otro tema que tiene que ver con Israel, pero con la historia de ellos. Después que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente los israelitas llegaron a la tierra prometida. Y allí se suponía que Israel le iba a ser fiel a Dios y que iba a obedecer los mandamientos del pacto. Pero no fue así. En el libro de los jueces vemos que Israel falló completamente en esta tarea. No cumplió su parte y fue un tiempo de caos moral en Israel, empezando por sus gobernantes. Los israelitas, en vez de buscar a Dios, eh, le van a pedir a Samuel, al profeta Samuel, que les dé un rey. Y Samuel, molesto, va y consulta al Señor. Y el Señor le va a decir que que los motivos del pueblo eran malos, pero que si ellos querían un rey, le dice, dáselos. Y así es como aparece Saúl, el primer rey de Israel. El orgullo de la nación de Israel hizo que fueran derrotados muchas veces por las naciones vecinas de que eran enemigos de Israel. Pero en lugar de orar y de pedir a Dios que los ayude, los israelitas tomaron el arca del pacto que estaba en la ciudad de Silo y lo llevaron consigo, lo llevaron con ellos a la batalla, como que si fuese un trofeo o un amuleto. Ellos creyeron que llevando el arca automáticamente iban a tener la victoria. Y por su presunción arrogante, Dios permite que Israel sea derrotado nuevamente. Y el arca del pacto es tomada por los filisteos. Y allí comienza la historia que voy a tratar esta mañana. El tema de hoy lo he titulado Servidle solo al Señor. Leamos Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 2 al 5. Primera de Samuel, capítulo 7, del 2 al 5. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en el que el arca quedó en Kiriat Servicio Jearim. solo al ser, Si pueden apagar los micros, hermanos, por favor. Y toda la servir, casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón y servidle solo a él, y él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y las Astorets y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por este hermoso día de vida que tú nos das y por la oportunidad que tenemos, Señor, de poder estar delante de ti, delante de tu presencia, Señor, como hermanos, como un cuerpo, Señor, adorándote y escuchando tu santa y bendita palabra. Te pedimos, bendito Señor, que seas tú con nosotros, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, y tocando nuestros corazones. Háblanos, bendito Padre, a cada uno de nosotros de manera personal. Y sé tú, Señor, continuando siendo tu obra en nosotros, Señor, transformando nuestras vidas. Te damos gracias por todo, bendito Padre. Te pido que me ayudes, Señor, en la exposición de tu palabra, que me des claridad, Señor, en mi boca, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Antes de entrar al estudio del pasaje que hemos leído, veamos brevemente un poco acerca de Samuel.
Samuel fue un profeta de Dios, pero también fue un juez. Él fue el último juez de Israel antes del periodo de los reyes. Y Samuel también fue sacerdote en Israel. Samuel nació aproximadamente en el año 1100 antes de Cristo, es decir, 100 años antes del rey David, y comenzó a gobernar a los 25 años aproximadamente, sirviendo como juez de Israel hasta su muerte. Durante el tiempo de Samuel ocurrió un cambio, pasó un importante cambio político en Israel. La nación de Israel rechazó el sistema de gobierno de los jueces y la teocracia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa teocracia? Teos significa Dios y kratos significa poder o gobierno. Lo que los israelitas hicieron fue rechazar el gobierno de Dios e insistieron en tener una monarquía. Ellos querían tener un rey como todas las demás naciones. Ellos querían tener a alguien delante de ellos, un rey que los juzgue, un rey que vaya delante de ellos y que los dirija en las batallas. En otras palabras, para ellos Dios no era suficiente. Ellos querían un rey. Y desear un rey no era malo en sí, pero Israel lo deseó por las razones equivocadas. Yendo al pasaje que hemos leído, dice la palabra que habían pasado 20 años desde el momento que el arca fue tomada y el pueblo de Israel añoraba al Señor. Ellos añoraban, anhelaban estar con Él nuevamente, se lamentaban de no tener el arca con ellos. Israel sufrió una derrota humillante ante los filisteos aquel día en el que perdieron el arca. Pero no solamente perdieron el arca, sino que murieron más de 30,000 hombres en batalla, 30,000 israelitas. Y en vez de buscar a Dios, el pueblo de Israel comenzó a cuestionar a Dios, comenzó a cuestionar por qué Dios no los había ayudado. En ningún momento ellos se detuvieron a cuestionar su propia conducta, su fidelidad a Dios. Dios no iba a librar a Israel de sus enemigos mientras ellos siguieran sirviendo a dioses ajenos, mientras ellos se mantuvieran en idolatría. Los filisteos tomaron el arca de Dios y lo llevaron a la ciudad de Asdod y colocaron el arca en el templo de su dios Dagón, que era uno de los principales dioses de los filisteos. Los filisteos pusieron el arca del pacto, el arca de Dios, a los pies de Dagón, como una demostración que su Dios era mayor que el Dios de Israel. Eso era lo que ellos pensaban porque habían tenido una victoria. Pero Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, va a derrotar a los filisteos y a su Dios Dagón sin necesidad de enviar un ejército. Dios va a enviar plagas sobre los filisteos y muchos empezaron a morir con tumores y tuvieron mucho temor, al punto que los filisteos ya no querían tener el arca en su territorio, por lo que lo envían de regreso a Israel. Y el arca de Dios fue trasladada a Kiriat Jearim y estuvo allí por 20 años. Versículo 3. Entonces, Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo: si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y las astorets, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. El Señor les va a decir por medio del profeta Samuel: si ustedes me buscan, me desean, si de todo corazón desean volver a mí, les dice, desháganse de sus dioses ajenos y sírvanme solo a mí. Y yo los libraré de la mano de los filisteos. Aquí Samuel exhorta al pueblo de Israel, a toda la casa de Israel,
los exhorta a de que se arrepientan. Ellos no habían guardado el pacto de Dios y más bien se habían ido tras dioses paganos, tras dioses extranjeros y tenían que dejar todo eso. Pero el arrepentimiento debía ser mostrado. Ellos debían mostrar que estaban arrepentidos. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo lo deberían hacer? Quitando completamente toda imagen y todo altar de los dioses extranjeros y de las astorets o astartes que tenían con ellos. Astarte era el nombre de la diosa cananea de la fertilidad para ellos. El Dios de Israel demandaba de su pueblo una devoción singular, única a él. Y la evidencia de que estaban arrepentidos era el abandono de la idolatría. Dios no iba a librar a Israel de los filisteos mientras que ellos siguieran sirviendo a esos dioses extranjeros. Leamos Jueces, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Miren lo que les dice el Señor. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a otros dioses. Por tanto, no os libraré más. Id y clamad a los dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron al Señor, hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Lo que el pueblo de Israel atravesó, las derrotas en batalla, la humillación de ante sus enemigos y las tragedias que les sobrevinieron, etcétera, hizo que cambiaran de actitud, que lamentaran su conducta y que buscaran con ansias volver al Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Los hijos de Israel quitaron los Baales y las Astorets y sirvieron solo al Señor. Al ellos arrepentirse, al reconocer su pecado, ellos van a quitar los Baales y las Astorets y van a servir solamente al Señor. Y la lealtad a Dios, queridos hermanos, por muy sincera que pueda parecer, carece por completo de sentido mientras que sigamos haciendo lo mismo, mientras continuemos viviendo como queramos. La sinceridad se demuestra actuando y no solo con palabras. Al ser exhortado el pueblo de Israel por el profeta Samuel, ellos se dan cuenta de que el verdadero problema radicaba en ellos mismos y aceptan su responsabilidad y se arrepienten. Y eso debe ser un ejemplo para todos nosotros. Nosotros debemos reconocer cuando estamos mal, cuando estamos andando mal, y debemos arrepentirnos, dejar el pecado atrás, apartarnos de él, ya que esa es la única manera de poder volver al Señor, de poder restablecer nuestra comunión con él. Samuel, al ver al pueblo de que se había arrepentido, les dice en el versículo 5, reunid en Mizpa a todo Israel, y yo oraré al Señor por vosotros. Samuel escogió un lugar especial para poder celebrar esta renovación de la relación entre Dios y su pueblo. Mizpa quiere decir torre o garita. Este lugar, Mizpa, era una planicie y además se encontraba en un lugar, en una cierta altura, lo que hacía que fuera un lugar ideal para una reunión, para una asamblea. Leamos lo que dice el versículo 6, primera de Samuel 7:6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí, hemos pecado contra el Señor. Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa.
Sacar agua y derramarla delante de Dios era una señal de arrepentimiento. Expresaba la abundancia de sus lágrimas derramadas, mientras que el ayuno fue una señal de tristeza o congoja. Y el pueblo, dice el texto, que confesó que habían pecado contra el Señor. Y saben algo, hermanos, cuando el pueblo de Dios hace algo grande como eso, cuando el pueblo de Dios está orando y se arrepiente, debemos esperar la oposición del enemigo. Pero en este caso, el ataque del enemigo no se hizo esperar. Leamos los versículos 7 al 9. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces, los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Mientras que el pueblo de Dios no se reúne para orar, el enemigo no se preocupa. Pero cuando el pueblo de Dios está orando, hermanos, cuando el pueblo de Dios está buscando de Dios, se puede esperar el ataque. En el versículo 7 vemos que el miedo invade a los israelitas cuando ellos saben que los filisteos se estaban acercando a ellos. ¿Y qué hicieron esta vez? Esta vez los israelitas le piden a Samuel que ore, que clame a Dios por ellos. Y la palabra clamar quiere decir implorar o lamentarse con espíritu de tristeza. La palabra dice que Samuel clamó al Señor por Israel y el Señor le respondió. No se ve inmediatamente la respuesta de Dios, pero el pueblo tenía la seguridad de que Dios los había escuchado. Leamos los versículos 10 y 11. Y aconteció que mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió. Y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mizpa los hombres de Israel, persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Bet-car. Justo en el momento en el que el profeta Samuel estaba presentando su ofrenda de holocausto al Señor, llegaron los filisteos a Mizpa. Y antes que los israelitas puedan usar sus armas para defenderse, Dios interviene. Dios intervino. El Señor habló con una voz poderosa, con una voz de trueno desde el cielo, y causó tal confusión entre los filisteos que se echaron a correr y a moverse, desorganizadamente. La palabra tronó tiene que ver con hacer temblar. Ese tronar causó confusión y temor entre los filisteos. Y eso dio oportunidad a que Israel vaya tras ellos y los derrote. Dice el texto que los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar llamado Bet-car. Este lugar, Bet-car, se encontraba a 7 kilómetros de distancia de Mizpa. Tal vez uno puede decir, bueno, no es tan lejos, 7 kilómetros, pero ¿se pueden imaginar ustedes que alguien te esté persiguiendo por 7 kilómetros con una espada en la mano? Era una distancia bastante larga. Los filisteos corrieron desesperados por salvarse, pero al final fueron derrotados. Y luego de esa derrota, los filisteos no volvieron a invadir la tierra de Israel por un buen tiempo. Leamos el versículo 12. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen
y la llamó Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En Israel y en otras partes del Oriente Medio se usaban piedras como memoriales para conmemorar eventos importantes. Samuel hizo levantar una piedra en aquel lugar como memorial de aquella victoria y lo llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, y dijo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Esa piedra les recordaría esa gran victoria y les serviría para tener presente, para tener siempre presente lo que Dios hizo por ellos. Les haría recordar que Dios los ayudó a tener esa victoria. Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas no ha hecho Dios por ti? Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero el problema que tenemos muchos es que nos olvidamos de cuántas cosas el Señor nos ha librado, de cuántas enfermedades nos ha sanado, de cómo nos ha suplido en los momentos de necesidad, de cómo nos ha protegido en esos momentos que pensábamos que no había salida. Debemos dejar de depender de nosotros mismos y confiar en el Señor. Recuerda siempre lo que el Señor ha hecho por ti en el pasado. Y si tienes mala memoria, apúntalo, anótalo, para que no te olvides las grandes cosas que el Señor ha hecho en tu vida. El ser orgulloso hace que no busquemos de Dios, que no dependamos de Él, sino que más bien dependamos de nosotros mismos. No seamos orgullosos, más bien humillémonos delante de Dios y arrepintámonos de nuestros pecados. Y entonces el Señor nos librará de nuestros enemigos, de nuestros temores, de nuestras angustias e inseguridades. Dios es quien pelea las batallas por nosotros y quien nos da la victoria, queridos hermanos. Y así como en Mizpa, el Señor puede hacer tronar los cielos con gran estruendo y confundir a nuestros enemigos y hacerlos huir. En los momentos difíciles de nuestra vida, y van a haber muchos momentos difíciles, nunca dejes de confiar en el Señor. A veces tendemos a querer solucionar nuestros propios problemas y buscamos distintas maneras de hacerlo. Y al final terminamos cometiendo el mismo error que Israel. Buscamos ayuda en otras partes en vez de buscar la ayuda del Señor y terminamos siendo avergonzados. Jeremías 17:7 dice, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Y el Salmo 62:7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Jesucristo, queridos hermanos, Jesucristo es nuestro Ebenezer. Él es nuestra piedra de auxilio, nuestra roca de salvación. Y saben algo más, el Señor no ha dejado de ayudarnos, no nos ha dejado ni nos dejará. Termino leyéndoles lo que sucedió con los filisteos. Primera de Samuel 7:13 dice, los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Eso sucede cuando confiamos en el Señor. Dios busca y merece nuestra completa fidelidad, queridos hermanos. Servidle solo a Él. Servidle solo al Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo dice, amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Gracias, amado Padre, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas tantas cosas, Señor. Nos enseñas, Señor, a no ser arrogantes, a no depender de nosotros mismos, Señor, sino más bien a confiar en ti, a buscar de ti. Amado Padre, tú eres quien nos da la victoria, Señor. Tú eres quien pelea por nosotros, quien va delante de nosotros. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por habernos rescatado, por habernos sido tus hijos, amado Señor. Te pedimos, Dios bendito, que nuestra mirada esté siempre puesta en ti. Amado Padre, gracias por tu iglesia, Señor, porque en medio de todas las cosas que hayamos podido pasar, en medio de estos tiempos difíciles, Señor, en los que estamos viviendo, y los tiempos difíciles que seguramente vendrán, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, que tú nos ayudas y nos ayudarás, Señor. Y podemos decir en todo tiempo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y así es, amado Padre. Tú siempre nos ayudas, Señor. Tú siempre estás allí con nosotros, levantándonos y sosteniéndonos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, en aquellos momentos difíciles que estamos pasando. En vez de querer buscar o culpar a alguien, o incluso culparte a ti por algo, Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos, a reconocer, a cuestionarnos qué estamos haciendo. Dios bendito, recibe toda la gloria, bendito Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, queridos hermanos.